Hola Mónica, ¿cómo están? Hemos recibido en la sede de RPP al economista Hernando de Soto, que fue candidato presidencial en abril pasado y que es el líder del partido Avanza País, que tiene una bancada que ha crecido, es la única bancada que ha crecido desde que se instaló el Congreso el 27 de julio. Hemos invitado a Hernando de Soto porque acaba de hacer una gira por los Estados Unidos, Washington y Nueva York, en el curso de la cual mantuvo reuniones con autoridades tanto del Parlamento como del Ejecutivo en los Estados Unidos, tratando de solicitar ayuda de los Estados Unidos para que podamos orientar nuestro país a la prosperidad y garantizar nuestra democracia. Esos son los términos en los que él se ha expresado. Hemos visto en particular una entrevista que ha mantenido con el senador Ted Cruz, que es uno de los líderes republicanos en el Senado y miembro destacado de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hernando de Soto, muy buenos días y gracias por su presencia en RPP. Buenos días, Fernando. Gracias por invitarme. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el objetivo del viaje que ha hecho usted a los Estados Unidos? En primer lugar, lo que sabemos en el Perú es de que hay una conspiración con visos ideológicos de distintos partidos comunistas, tanto locales como pertenecientes a otro país, notablemente Cuba, Venezuela. Sabemos que hay una presencia iraní, por un lado, y que hay intereses de todo tipo de nuestros recursos naturales. Todo esto es lo que se puede denominar guerra por intermediario, por terceros en derecho internacional público, lo cual le da a un país que se siente agobiado y que agredido por una estrategia bien planificada, con servicios de inteligencia bien equipados, está en una posición de inferioridad de saber de qué se trata todo eso, qué papel jugaron estos poderes exteriores en las elecciones y dónde nos quieren llevar. Si los que parecen ser controversias entre ellos, notablemente el señor Cerrón de Perú Libre, por un lado, y el presidente que parece cada vez más como un agente independiente, y cuál es el papel de Sendero Luminoso, significa que el Perú debería tener fuentes de información que nos permiten protegernos y promocionarnos y librarnos de un mal peor, tomando en consideración que ya un mecanismo aparentemente comunismo, que es la elección de una asamblea constituyente que disminuye el papel del Parlamento y concentra los poderes dentro de un claustro comunista, no lo podemos combatir mejor con inteligencia recibida de asociados occidentales dentro de un espectro o dentro de un cuadro de intereses conflictivos mucho más grandes que tienen que ver con la apropiación de nuestros recursos naturales, por un lado, y la participación de estos en lo que se llama Ruta de la Seda, que es una infraestructura internacional que haría haría suponer que nuestros intereses económicos son eventualmente afectados, sobre todo el grado de aquellos referentes a los recursos naturales y la posibilidad de que quién es el que se apropia de la plusvalía que resultaría de inversiones en esas tierras. Sí, yo quería preguntar dos cosas bien puntuales, ¿no? Uno, si esta conspiración de la que usted habla, Hernando, es una conspiración que podría ser probada y es articulada, y en segundo lugar, al plantear esto en Estados Unidos a los representantes de la política norteamericana, ¿tenían información adicional que han compartido con usted o finalmente están sorprendidos por lo que plantea usted dentro de lo que podría estar pasando en nuestro país? Es una muy buena pregunta. Yo conozco del tema de los intereses internacionales en la Ruta de la Seda, el conflicto entre China y los poderes occidentales desde hace tres años o 4 años. Esto ha sido muy discutido en el Consejo Nacional de Seguridad y es una cosa que era preocupante para los Estados Unidos definitivamente. Lo que ha ocurrido es que desde que el presidente Trump manejaba esto como una especie de feudo privado, porque él hablaba de América primera y veía solamente sus intereses,
ha ganado las elecciones en los Estados Unidos hace algunos meses el presidente Biden, claro, que entonces cambia de política en el sentido que dice que no va a luchar solamente para los intereses privados norteamericanos, sino quiere compartir con los países que podrían ser víctimas de un cambio de circunstancias y por lo tanto abandonar esa tesis de América primero. Por otro lado, en los Estados Unidos se critica mucho el hecho de que este presidente Biden no tiene la fuerza, la personalidad, el deseo de intervenir en plazos cortos como los que tenía el presidente Trump, pero existe un cuerpo importante de personas inteligentes que saben que se está cambiando las relaciones de fuerza en el mundo y sí están en disposición de darnos más información si fuera necesario, y yo he pedido para pedir que esa información exista y que no sea solamente información que entre un gobierno comunista de todavía algo indefinido, sino que se comparta con todos los peruanos para que sepamos frente a qué enemigo estamos planteados. Don Hernando de Soto, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, don Carlos? Volviendo al tema peruano específicamente, y a raíz de los cambios que han habido básicamente en el tema de la conformación del gabinete ministerial y algunos anuncios, ¿usted considera que hay una especie de cambio, de viraje, de separación de parte del presidente Castillo del ala, diríamos, más radical de Perú Libre? Repito, por una serie de mensajes que han habido que tienen que ver, por ejemplo, con la no prioridad por el momento de la Asamblea Constituyente y otros temas. Creo que hay algo que está ocurriendo en ese sentido. Para mí esto fue evidente, como se los dije en la oportunidad anterior, porque una vez, después de que se hicieron los cálculos en la boca de urno, donde habíamos ganado la elección, tanto Castillo como yo, él con mayores votos que yo, por supuesto. Para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Antes de entrar a la boca de urna, vuelta, ¿no? En la boca de urna, ahí me llama el actualmente presidente Castillo y dice que la primera cosa que quiere hacer, y lo anuncia en público, es dialogar conmigo para ver qué podemos hacer frente a este nuevo panorama internacional y, por supuesto, la agitación a nivel nacional. Y es prohibido de sostener un diálogo mío por el secretario general del Partido Perú Libre. Entonces, en ese momento ya era claro... El señor Cerrón. Claro, el señor Cerrón. Entonces ya era claro en ese momento que existía una tensión entre ellos. Me llama el segundo día el señor Cerrón para explicarme que el problema es que no corresponde al candidato presidencial que tiene que hacer campaña hablar conmigo, sino le corresponde a él como secretario general del partido y el jefe del plan de gobierno, a lo cual se produce un tercer evento, que es que el que es actualmente nuestro presidente, insiste que si entonces va a ocurrir un diálogo entre el Cerrón y yo, entonces él también tiene que participar. Y desde entonces es bastante claro que hay líos tensión de poder, pero en todo caso la pregunta podría ser, ¿coinciden en temas, digamos, básicos ideológicos o no coinciden en esos temas básicos ideológicos? Pregunta compleja, yo le rogaría que se tome unos instantes y que nos permita oír a los anunciantes de RPP, Hernando de Soto, inmediatamente después de lo cual usted contestará a lo que le ha preguntado Mónica Delta. Son las 8:18 y estamos entrevistando al economista Hernando de Soto, quien fuera candidato presidencial en abril pasado, que debe contestar una pregunta de Mónica Delta, a la que le rogaría, por favor, que la resuma. Bueno, muy rápidamente, si comparten o no, digamos, la base ideológica Cerrón y Castillo. ¿Por qué? Porque más allá de lo que podamos saber día y noche, donde la tensión crece o disminuye, se coloca una primera ministra y por el otro lado después se designa a un asesor que podría coincidir con el secretario general del partido. En fin, son mensajes que podrían aparecer como contradictorios, pero de repente son complementarios. Yo creo que es la pregunta del mes y quizás va a ser la pregunta del año, ¿no? ¿Quién está realmente gobernando este país? Ojalá que no del quinquenio, porque si no estamos complicados. Ahí sí ya la cosa sería complicada. Nos convierte que haya como siempre más de una opinión, eso nos da mayor libertad para combatir o apoyar. Pero el hecho es el siguiente: uno es entrenado
en Cuba, ese es el señor Cerrón. Sí. 2, obviamente es un hombre muy preparado ideológicamente. Yo lo he visto pasearse periodistas en varias ocasiones, conoce su métier definitivamente. Y lo que vemos en el caso del presidente Castillo es un hombre emocionalmente involucrado. No tiene la cultura del otro, pero sí tiene obviamente convicciones y por otro lado la capacidad de maniobrar cuando fuera esta necesaria. Ya se ve claramente también en términos de que las personas que apoyan a uno y al otro comienzan ya a especializarse en su apoyo. Entonces vemos más una insistencia en la Asamblea Constituyente, insistencia en expropiaciones o nacionalizaciones de parte de Cerrón, el partido, que ya no parecen ser vistas cariñosamente por el presidente de la República, ya que está llamando a otros expertos, inclusive una combinación interesante de la utilización de caviares para implementar lo que aparentan ser políticas neoliberales. Es decir, que ya no es sencillamente un comunista que se rinde frente al neoliberalismo, digamos Putin en su momento, sino que no se rinden completamente, contratan a caviares que no simpatizaban con la derecha achorada de venida de Chicago, pero que ahora están implementando políticas monetarias que están muy cercanas a Chicago. Entonces, vemos pasos tentativos del presidente, parecería en cierta dirección, y obviamente uno de nuestros objetivos es asegurarse que aquellos de afuera que consideran que esto es una buena cosa, el alejarse del comunismo, lo digan, lo alienten, para que nosotros tengamos opciones que hoy día nos parecen que no son alcanzables y nos han metido en un túnel negro de suspicacias y de incertidumbres. Respecto de ese túnel negro, usted ha mencionado a varias potencias extranjeras cuyos servicios secretos, dice, actúan en nuestro país y genera una lógica política que no podemos comprender bien. Curiosamente, no ha mencionado en esa lista a China, y sin embargo China es hoy el primer inversor en el Perú, y efectivamente nuestras relaciones económicas y comerciales con China plantea una dificultad en nuestra relación con los Estados Unidos, dificultad que será creciente. Por otra parte, lo que estamos viendo es que algunos movimientos sociales en los que se puede presumir que militantes de Perú Libre están vinculados, afectan intereses económicos chinos también, como es el caso de las Bambas de hoy. Hay un nuevo bloqueo en Chalhuahuacho. Explíquenos, por favor, cuál es el rol que China juega en la situación económica y política peruana, sabiéndose que China ha estado siempre enfrentada contra los maoístas de Sendero Luminoso. Así es. Desde 2013 más o menos, los chinos, bajo en ese momento la conducción o la inspiración de su presidente Xi Jinping, comienzan lo que se llama una política de la extensión de la ruta de la seda. La ruta de la seda, como tú recordarás, Fernando, pues es el antiguo mecanismo que tenían los chinos de unir sus amplias fronteras con países que provenían o que eran del resto del mundo o que eran fronteras aledañas. Ahora la idea es que esa infraestructura que permite conectar ciudades grandes con fuentes de minerales, recursos naturales de enorme valor, sobre todo ahora que vamos a depender muchísimo más sobre información tecnológica extranjera, que además requiere materias primas como el litio, el cobre en grandes cantidades, tierras raras, uranio. Están extendiendo esta ruta de la seda, que ahora tiene oleoductos, gasoductos, rieles de tren, aeropistas, carreteras, a través de todo el mundo. Y lo que les falta por el momento es cómo conectar Shanghái con América del Sur vía 2 puertos, incluidos aquellos de Chancay. Y lo que los Estados Unidos están despertando ya hace algunos años, pero las cosas toman tiempo, es darse cuenta que han comprado ya muchos terrenos en ese camino, muchos derechos que están tratando de entrar a los puertos, cosa a lo cual tienen todo derecho, para crear una especie de gran canal de Panamá
que da la vuelta al mundo, pero que les permite ser dueñños y conectar todas sus necesidades de recursos naturales como tecnológicos a través de la esfera mundial. Esto ha dado lugar inclusive a que los Estados Unidos ahora con Europa se unan para crear lo que llaman el Belt and Road, ¿no? La cintura y carretera internacional, y la rivalidad ya está plantada. Ahora, en ese sentido, los chinos, como tú dices, no hablan jamás de alguna relación entre ellos o el que era su líder consagrado a través de la historia, Mao Zedong, con lo que está ocurriendo ahorita. Y efectivamente, en lo que era anteriormente la sala de las grandes revoluciones que existía en Beijing, ahora está la bolsa de valores más bien de fusiones entre compañías chinas, que cada vez que se fusiona una compañía china con otra para crear un gran monopolio o una gran estructura comercial o tecnológica, suenan una campana que creo que tiene unas 100 toneladas de metal y hace mucho ruido para indicar que China está creciendo. En otras palabras, ya la palabra proletariado está de lado. Aquí ya hay un interés nacional chino que se enfrenta y reta directamente a los Estados Unidos y que parece tener cierta afinidad o grados de cooperación con los oleoductos que tiene por el norte de nuestro planeta. Estamos ante una realidad económica compleja. Carlos Villarreal creo que tiene una pregunta que hacerle a Hernando de Soto. Don Hernando, usted ha pedido al actual presidente de la República, al Ejecutivo, una definición sobre temas concretos. Quisiera saber en base a qué temas justamente debe establecer esta definición el presidente de la República para evitar o desterrar algunas contradicciones que se han hecho evidentes en el mensaje presidencial y, por supuesto, en su relación con el Congreso y la bancada de Perú Libre. Claro, don Carlos, la primera inquietud que yo tengo es que, como peruano, es querer saber quién es o cómo se va a definir en el futuro, si es que todavía no toma una decisión, nuestro presidente. Porque notoriamente, después que tuvimos nuestra primera conversación, él ha salido y ha dicho, efectivamente, yo quiero, después de esa conversación con el señor de Soto, aclarar de que yo no soy empresarial, que yo no estoy contra el comercio internacional. Perdón, Mónica. Yo no soy comunista, también ha dicho en varios momentos. Lo dice. ¿No? Pero una vez dicho eso, forma un gabinete lleno de comunistas o personas que han tenido relaciones claramente a favor de países comunistas y que se vuelven muy emocionales cuando se ¿Estamos hablando del actual gabinete también o el anterior que acaba de salir? No, del anterior. Ya. Ahora ¿Y ahora cómo define el presente? Bueno, yo lo que veo es que está en transición. Las personas que hoy día ha puesto a mando, con algunas excepciones, son personas que, digamos, son de izquierda, más no dentro de una línea o china o una línea rusa o cubana. Sabemos eso, más no sabemos. Entonces, la idea es, justo con estos viajes, con pronunciamientos que ahora se ha comenzado a lograr de los Estados Unidos, ejercer presión para que estemos informados a dónde estamos yendo y no vayamos a hacer alguna barbaridad como como aprobar una asamblea constituyente que nos encierra en un marco ideológico para muchos años y que nos priva de Ahora libertad. Lo que dicen es que no es una prioridad. No lo ha dicho el presidente, que ojalá lo dijera, porque tampoco dice nada ni responde preguntas, pero lo cierto es que tanto Frank, el ministro de Economía, como la primera ministra han hablado de no es prioridad, digamos, como un pasito adelante, ¿no? Eso me parece correcto, Mónica, de hablar de que es un pasito adelante. ¿Y por qué adelante? Es porque está diciendo algo que necesariamente requiere una segunda y tercera respuesta. Porque yo te digo, mira, quiero que inviertas en este país y yo prometo, no voy a utilizar por el momento una asamblea constituyente que de repente dispone que yo te puedo expropiar, pero posiblemente lo haga después, te da una señal que está debilitando, pero también te está diciendo que no ha tomado una posición fija, ¿no? Porque si a ti te dice que te van a expropiar mañana y no en lugar de hoy, no te están haciendo un gran favor. Cuando te roben,
se ha quedado, ha quedado en el aire, pero te van a robar de todos modos. Entonces, yo tengo una impresión que es una política que los americanos llaman pie izquierdo, pie derecho. A pasitos parece el presidente estar yendo en el camino de abandonar un proyecto tradicionalmente marxista-leninismo cuyo objetivo principal es crear el partido único, es decir, una dictadura. Don Hernando, ya que estamos hablando justamente de... Creo que tiene una última pregunta, Carlos. Sí, adelante, Carlos. Sí, don Hernando, yo quería preguntarle, ya que estamos hablando de contradicciones y voces un poco más moderadas en el gabinete y en el entorno presidencial sobre todo, ¿cuál es su opinión sobre el nombramiento que ha hecho ayer el presidente de la República de Ricardo Belmont como uno de sus asesores, que ha tenido mensajes muy radicales, contrarios, por ejemplo, a la vacunación, hasta homofóbicos, pero qué le puede aportar el señor Belmont al entorno presidencial? Bueno, yo supongo que la primera cosa que está, la única cosa que me sale concreta de esto es de que el presidente está aprendiendo a maniobrar políticamente. Hay un lado belaundista en él. Cada vez que alguien atacaba al presidente Belaunde y de repente se volteaba porque ya había recibido el favor correspondiente y lo abrazaba el presidente Belaunde y se le decía, ¿cómo es posible que usted está asociado con fulano o mengano que lo acaba de insultar y acaba de dicho que usted no merece ser presidente? Me acuerdo que Belaunde contestaba, yo no arrastro basura, con lo cual decía cosas positivas y como una esponja absorbía todo lo que le podía sumar en un camino a la conciliación. No sé más que eso. Al margen, ¿qué dice esto del señor Belmont? Que un día habla mal de alguien, pero cuando lo acarician ya no habla mal. Ya veremos qué es lo que nos dice. ¿Pero puede darle algún efecto positivo desde el punto de vista comunicacional, cree usted? ¿Perdón? ¿Puede tener algún efecto positivo desde el punto de vista, no sé, comunicacional quizás, como una especie de vocero del Ejecutivo? Yo creo que lo que está pasando es que está matizando hacia la derecha a sus allegados el presidente. Eso es la imagen que se da. Ahora, siempre frente a eso uno puede decirse, oye, ¿sería la primera vez que nos engañan? ¿O esto ha ocurrido anteriormente? Y efectivamente, si uno traza la historia de cómo a pasitos y a pocos Fidel Castro se fue radicalizando, o la misma cosa ocurrió con Hugo Chávez, podría ser también un juego de ese tipo. Por eso es muy importante mantenerse alerta y seguir presionando hasta que por fin, son solamente 2 meses, ¿no? Por fin el presidente Castillo se defina. El problema que tenemos es que hasta ahora la definición no es clara y hasta que no sea clara, sancionada, firmada y esté en documentos específicos, no van a venir inversiones al Perú importantes, habría que ser loco. Bueno, tomamos nota entonces de lo que nos ha dicho y quedamos a la espera de un segundo viaje que tiene usted previsto a los Estados Unidos, del cual espero que regrese también aquí a RPP para explicarnos qué resultados ha obtenido usted de esos contactos en el Capitolio Americano y en la Casa Blanca. Que tenga muy buenos días, gracias por su visita, señor Hernando de Soto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Vamos a ir a los titulares de la media hora y